Hola amigos, bienvenidos al Charro Político. Yo soy Juncal Solano y el día de hoy agarrarte con la información que te voy a platicar. Y es que Morena busca reformar el artículo 21 constitucional para destrabar el sistema ineficiente jurídico y ahora sí se puedan enjuiciar a los expresidentes, principalmente a Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón. Pero no sería aquí en México, sino sería en la Corte Internacional Penal, fuera de amigos magistrados, fuera de amigos jueces, fuera de amigos ministros, y posteriormente, una vez que se les imponga la sanción, el Estado mexicano los encarcele. Así como lo escuchas, procede, no procede. Quédate conmigo porque lo tienes que saber. Y pues bien, mis queridos charritos, arrancamos con la información del día de hoy. Y es que está circulando en redes sociales que Morena quiere reformar el artículo 21 constitucional para que de forma directa la Corte Penal Internacional se vaya contra las personas responsables de causar delitos de lesa humanidad en nuestro país. Ah, caray, esto quiere decir que ya podrá ser juzgado un Enrique Peña Nieto, un Felipe Calderón por los casos de los 43 estudiantes o la batalla de inseguridad que desató el expresidente panista. Pues para ello tenemos invitado de honor aquí en el Charro Político al maestrante en Derecho Gustavo Lepe. Hola amigo, bienvenido aquí al Charro Político y muchas gracias por estar aquí con nosotros porque hay mucha información. No, al contrario, Juncal, muchas gracias por invitarme y pues es para mí un gusto estar aquí compartiendo con tu auditorio y hablar de este interesantísimo tema. La verdad es una reforma sería sumamente trascendental. Creo que sería un hito a nivel mundial, porque pues aquí es importante señalar cuál es la trascendencia, cuál es el impacto de que le demos la facultad a la Corte Penal Internacional para entrarle directamente a estos delitos, a estas faltas que pueden ocurrir en territorio nacional. Claro que sí, entonces esto quiere decir que la Cuarta Transformación le quiere dar con todo a los expresidentes y esto daría cabida, y aquí vamos a explicar todos los escenarios posibles. Pues bien, arrancamos con la información del día de hoy, la estamos viendo aquí en pantalla y dice lo siguiente: esta nota comenzó a circular desde el 5 de octubre, sin embargo me di cuenta que no todos los medios de comunicación le empezaron a dar difusión, entonces creí que era necesario. Y dice: Morena quiere reformar la Constitución para que la Corte Penal Internacional pueda investigar delitos de lesa humanidad como los casos de Ayotzinapa, entre otros. Y dice así: informó que la sociedad ha demostrado mucho interés en el conocimiento pleno de la justicia respecto a las sucesivas represiones que se han vivido en los últimos años durante sexenios anteriores. Y dice lo siguiente, vamos a remarcar un poco aquí, y dice así: con una iniciativa a la reforma del artículo 21 constitucional, diputados de Morena plantean que se le reconozca territorialidad o facultad a la Corte Penal Internacional para que investigue delitos de lesa humanidad como los casos ocurridos en Iguala y lo que sucedió pues hace muchos años también con estudiantes. Aquí hay que plantear algo muy interesante. La Corte Penal Internacional, maestro en Derecho, ¿tiene facultades aquí en México o no tiene? Bueno, para eso es importante poner un contexto de cuál es la situación de México en el derecho internacional. Debemos hacer una diferencia de que existe, por un lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual pues México ya desde hace muchos años forma parte de ella, donde no debemos olvidar que a partir del caso Radilla Pacheco, en el 2011, se hizo un cambio fundamental en derechos humanos, donde a partir de ahí México adquiere compromisos a nivel internacional y pues la Corte Interamericana básicamente le entra en cuando hay este tipo de afectaciones a los derechos humanos para sancionar directamente al Estado por la responsabilidad que tuvo en la investigación o en las omisiones en el proceso. Pero en la Corte Penal Internacional es un tema más novedoso, amiga Juncal, porque aquí fue aprobado apenas en el 2005, y entonces apenas se puede decir que estamos un poquito más en pañales en esta situación, y no es directamente para juzgar al Estado, sino ahora sí directamente a los responsables. Y es aquí la parte interesante. Una corte que vendría siendo la Interamericana, como tú mencionas, se castiga al Estado directamente, y la Corte Penal Internacional tiene la facultad de castigar no al Estado, sino al responsable de haber causado este delito, donde entraría, por ejemplo, los 43 estudiantes, o entraría, por ejemplo, el tema
tema de la batalla que inició, y digo batalla porque sabemos todo lo que sucedió y lo que hizo Felipe Calderón, y que al final, lejos de ayudar, terminó beneficiando a un grupo delictivo y perjudicando a todo un país con un tema de inseguridad que hasta la fecha no se ha podido erradicar, y que ha sido pues el problema más difícil de resolver del actual presidente, es decir, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, vamos continuando con la información y siguiendo esa tesitura que nos acaba de decir aquí el profesor Lepe, vamos siguiendo con la información y dice así: los diputados de Morena quieren reformar el artículo 21 constitucional para que la Corte Penal Internacional tenga la facultad y pueda investigar delitos de lesa humanidad. ¿Qué es lo que pasa actualmente en nuestra Constitución? Pues bueno, resulta que la propuesta es modificar el 8º párrafo del artículo 21 para determinar que el Ejecutivo reconozca la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Hoy en día, la ley señala que el Ejecutivo podrá, con la aprobación del Senado, en cada caso aceptar la territorialidad en ese organismo mundial, además de eliminar unas fracciones del artículo 76. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner aquí el artículo. ¿Y qué quiere decir esto? Sí, bueno, ahora sí que en palabras comunes, en un lenguaje más coloquial, la clave está en la palabra podrá. Esto efectivamente se trata de una potestad, es decir, una llamada a misa. Puede o no puede hacerlo. Entonces, esto queda mucho al arbitrio de las autoridades y pues obviamente se presta pues para un ambiente de colusión o de protección a pues sus amigos, a sus familiares, a las personas involucradas, y por eso generalmente nunca pasa. Entonces, con esta reforma, ¿cuál sería el cambio? Ya quedaría en una obligación, ya no solamente sería de si quiere o no quiere el Ejecutivo y que lo ratifique el Senado, sino que ahora directamente pasaría un hecho y ya de tajo o de forma directa la Corte Penal Internacional entraría. Ahora, la pregunta es la siguiente, y eso es lo que hemos venido viendo en redes sociales y la gente me pide o me pidió que investigara al respecto. Aquí hay algunas preguntas que hacen. Unos mencionan si con esto es suficiente para que ya se enjuicien a los presidentes o si esto procede, y dice así: la noticia de la semana: Morena busca modificar una parte de la Constitución para que finalmente la Corte Penal Internacional sentencie a los autores intelectuales de las tragedias, y aquí menciona a Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox. ¿Es posible que cambiando o modificando esto se puedan enjuiciar o pueda haber consecuencias para un Enrique Peña Nieto o para un Felipe Calderón, tomando en cuenta pues la retroactividad de la ley? Porque aquí pues también nos mencionan que si es posible o no se puede, porque como ya pasó y ya apenas va a ser la modificación a este artículo, la reforma mejor dicho, si se puede o no aplicar. No, sin duda. Aquí el tema que no podemos perder de vista es de que se trata de delitos de lesa humanidad. ¿Qué significa esto? Que ya internacionalmente, ya está reconocido por los propios tratados internacionales, estos delitos no prescriben. Pueden pasar 100 años, el tiempo que sea necesario, y se deben investigar. Y por lo tanto, no solamente estaríamos hablando de las responsabilidades que pudieran tener recientemente Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, incluso si vivieran hasta podríamos juzgar a Porfirio Díaz. Entonces vemos que esta podría ser una llave o podría ser el camino perfecto, porque hoy en día nos encontramos con el tema de enjuiciar a los expresidentes y vemos que hay varias trabas en nuestro sistema penal, que es lo que mencionaba, el hecho de que no, pues ya pasaron muchos años de algunos delitos y que lamentablemente o por alguna razón, así se pone en nuestro Código Penal, prescriben. ¿Qué quiere decir que prescriben? Que ya no se puede ejercer la acción de denunciarlos o que pueda correr un proceso, porque pues ya quedaron inválidos o ya pasó el tiempo en el cual se pudo haber denunciado y haber hecho algo al respecto. A diferencia de estos casos, como tú lo mencionas, de lesa humanidad, donde no prescriben, así sea el tiempo que sea, entonces esto podría ser suficiente. Ahora hay que recordar que aquí en México han ocurrido hechos muy importantes y que lamentablemente se han quedado pues así a la deriva, en la nada. Aquí tenemos como no se descarta el hecho de
de llamar a Enrique Peña Nieto para el caso de los 43. Sin embargo, pues queda así, no se descarta, pero no hemos visto que algo se concrete. Sin embargo, con esta modificación podría ser posible que no solamente quedara así. Aquí también tenemos otra donde no es la primera vez que México pues aparece en la Corte Penal Internacional. Una vez fue con el tema de Felipe Calderón, con la famosa batalla contra pues estos grupos criminales, que al final vimos como el señor pues le trabajaba inclusive a un mismo grupo. Y aquí lo interesante, y tú me lo mencionabas, que esta denuncia le interpuso nada más y nada menos que el hijo de John Ackerman, y aquí lo estamos viendo, donde dice: los activistas afirman que se trata de una denuncia por una situación en general, concentrada en los años del gobierno de Felipe Calderón, pero no queremos solo pedir responsabilidades al presidente, sino ni siquiera únicamente de, bueno, aquí menciona la palabra que no podemos decir, sino que se busque que se pueda juzgar al amparo de las leyes internacionales, dado que en México hay muchas lagunas jurídicas, hay mucha ineficiencia en el sistema jurídico, razón por la cual se acudió a la Corte Internacional y fue justamente el joven abogado mexicano Netzaí Sandoval, hijo de John Ackerman, quien interpuso eso. Entonces, si se hace esta reforma, ¿podría entrar esta denuncia que se le hizo a Felipe Calderón? Bueno, aquí es importante aclarar que ya se encuentra el tema de la denuncia presentada. Efectivamente, esta es una de las dos denuncias que ya se encuentran dentro de la Fiscalía. Obviamente, como todo proceso penal, todavía la Fiscalía no ha turnado el expediente para que se siga ya pues el procedimiento penal. La cuestión que ahora lo tiene detenido, pues obviamente es la actual legislación que existe en México, de que obviamente pues todavía no hay como la aprobación de parte del Estado para que continúe el proceso correspondiente. Y sería lo siguiente, obviamente con este antecedente que tenemos, tanto del tema de con Felipe Calderón, como el que acabas de mencionar con Enrique Peña Nieto, las denuncias ahí están. Ahora lo que hace falta es esta reforma desbloquear, para que se les pueda dar el seguimiento a estas investigaciones y que sin duda terminen pues con una sanción penal. Ahora, la pregunta aquí es la siguiente: una vez que se logre desbloquear, por ejemplo, estas leyes, estas lagunas, esta ineficiencia que se tiene lamentablemente en el sistema jurídico mexicano, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el caso de los 43? Se empieza a juzgar a Enrique Peña Nieto por la ineficiencia, por la falta de información, por la incongruencia en la forma de investigar. ¿Qué va a pasar? ¿Existe alguna presión internacional, o cuál sería la sanción, o qué podría, una vez que la Corte declare sí es culpable, o un Felipe Calderón, qué es lo que sucede, o a dónde se los llevan, o qué les va a pasar? ¿Es una sanción administrativa, monetaria, o qué vendría pasando en esa situación? No, sin duda, no existe una prisión internacional en donde los vayan a llevar. Lo que ocurre ahí es de que una vez como el Estado acepta la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, las sentencias que estos emitan se vuelven como sentencias que hubieran sucedido en territorio nacional. Entonces, por lo tanto, ya estarían obligados a cumplir la pena impuesta en territorio mexicano. Ah, ya entendimos. Y ya para concluir, ¿tú consideras que es buena o mala esta acción de reformar para que de forma directa, sin necesidad de permisos del Ejecutivo o del Senado, la Corte Penal Internacional pueda entrar de lleno solo, única y exclusivamente a delitos de lesa humanidad? Bueno, yo creo que como todo hay que ver los dos lados de la moneda. Me parece una reforma importante, sobre todo en esa situación que les vamos a desbloquear la parte política o la presión que ha hecho que muchas de estas denuncias duerman el sueño de los justos, que las manden a los cajones del olvido. Sin embargo, pues obviamente va a haber grupos conservadores que digan que este tipo de reformas se prestan a ceder parte de nuestra soberanía nacional a organismos internacionales que obviamente pueden tener intereses obscuros, ¿no? Emanados de potencias internacionales. Obviamente yo creo que con el debido cuidado es una reforma trascendente, pero cuidando un poco nuestra soberanía. Muy bien, pues con esto concluimos el video del día de hoy, mis queridos amigos. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, acompañándonos para poder de una forma u otra responder todas sus preguntas, todas sus dudas. Y pues bien, esto es lo que se está dialogando y lo que está sobre la mesa, el tema de modificar el artículo 21 constitucional para darle un poco de poder a la Corte Penal Internacional y que con ello se
puedan empezar a juzgar los delitos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Con esto concluimos todo por el día de hoy. ¿Algunas palabras para la audiencia, para el público? No, al contrario, muchas gracias por la invitación y pues cada vez que haya algún tema jurídico que lo podamos comentar, será un gusto acompañarlos. No, al contrario, muchas gracias. No te olvides poner en los comentarios alguna duda que tengas al respecto. ¿Qué te parece esta reforma? ¿Te gusta, no te gusta? Lo que sea que opines, déjamelo en los comentarios. Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima.